Buenos días, alumnos y apoderados de Sexto Mario Valdovino. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase online de matemática. Espero que todos estén bien en sus casas y muy atentos para la actividad que tenemos hoy preparada. El objetivo de nuestra clase es calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Ya hemos trabajado en la clase anterior el concepto de múltiplo, por lo tanto esto no es tan nuevo, ya está súper relacionado a lo que vimos en la actividad y la guía anterior. Vamos a recordar, dijimos que los múltiplos de un número son los resultados que van dando en las tablas de multiplicar. Si yo lo multiplico en el ejemplo del 5 por 1 me da 5, por 2 10, por 3 15, por 4 20, por 5 25 y así sucesivamente de manera infinita. Tenemos otro ejemplo, el caso del 8, si lo multiplico por 1 es 8, por 2 16, por 3 24, por 4 32, por 5 40 y así sucesivamente. Ya, esos son los múltiplos y ya lo hemos trabajado anteriormente. Lo que vamos a hacer hoy día está relacionado con esto, pero antes vamos a responder al desafío que dejamos en la clase. Estaba María y Federico y cada uno estaba pensando en un número. María en el número 9 y Federico en el número 15. La pregunta es, ¿qué tienen en común el 9 y el 15? ¿Serán múltiplos del 2? Si yo voy 2, 4, 6, 8, ¿llego al 9 y al 15? Si lo hago con los múltiplos del 3, empiezo 3, 6, 9, 12, así sucesivamente, paso por el 9 y el 15. O si lo hago con los múltiplos del 4, 4, 8, 12, 16, paso por el 9 y el 15. Y bueno, la respuesta correcta de este desafío es la letra B. Si yo escribo los múltiplos del 3, ambos números, el 9 y el 15, están dentro de los múltiplos del 3. Y una vez respondido esto, vamos a comenzar con la actividad de hoy día. Dijimos que íbamos a hablar de un concepto que se llama mínimo común múltiplo. Ya sabemos cuáles son los múltiplos del número. Lo que vamos a hacer hoy día es descubrir a qué se refiere con mínimo común múltiplo. Vamos a empezar dando alguna definición de este concepto. Dice que el mínimo común múltiplo entre dos o más números, o sea que aquí vamos a trabajar con dos o más de dos números, no solo con uno, ya corresponde al menor de los múltiplos comunes que hayan entre estos. Para calcularlo, ¿cómo lo hago? Hago una lista de los múltiplos. Ejemplo, si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo, abreviado como MCM, mínimo común múltiplo, entre el 6 y el 8, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para encontrar el múltiplo, el mínimo común múltiplo, lo que hago es escribir los múltiplos de los dos números. Dijimos que íbamos a trabajar con dos o más números. Escribo los múltiplos del 6, escribo los múltiplos del 8, ¿ya? Los que sean necesarios. Y después de hacer esta lista de números, el mínimo común múltiplo se refiere, el mínimo es el menor múltiplo común que haya entre los múltiplos del 6 y los múltiplos del 8. Si yo miro los múltiplos del 6 y miro los múltiplos del 8, yo tengo que buscar el menor múltiplo que se repite en ambos, o sea, que esté dentro del 6 y que también esté dentro del 8. Si yo miro, el 6 está acá, no. El 12 está acá, no. El 18 está acá, no. El 24 está acá, sí. Podemos ver que el 24 está en los múltiplos del 6 y también está en los múltiplos del 8. Por lo tanto, este es el menor múltiplo que se repite y sería entonces el mínimo común múltiplo. Para el 6 y el 8, el mínimo común múltiplo sería el 24. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Si yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo entre 4 y 8, ¿qué tengo que hacer? Yo lo hice acá en mi pizarrita. Escribo los múltiplos del 4, que son 4, 8, 12, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Escribo los múltiplos del 8, que son 8, 16, 24, 32, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo a observar cuál es el mínimo que está en el múltiplo del 4 y que también esté en los múltiplos del 8. ¿El 4 está acá? No. ¿El 8 está acá? Sí. Puedo ver que el 8 es el primer múltiplo que se repite, por lo tanto podemos definir que el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 8 es el 8, porque es el primer múltiplo que se repite entre los dos números. Pero dijimos que esto puede ser con dos o más.
¿Qué pasa si en vez de dos números tengo tres? Por ejemplo, buscar el mínimo común múltiplo entre el 6, el 8 y el 16. Hago lo mismo, escribo la lista de los múltiplos, múltiplos del 6, múltiplos del 8, múltiplos del 16. Luego que los escribo, empiezo a observar cuál es el mínimo o el menor múltiplo que se repite. ¿El 6 está repetido? No. ¿El 12 está repetido? No. ¿El 18? No. ¿El 24? No. Está acá en los dos, pero acá no está, por lo tanto no sirve. Tiene que estar en los tres. ¿El 30? No. ¿El 36? No está. ¿El 42? No. ¿El 48? Sí. Puedo ver que el 48 está repetido en los tres números. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 16 es el 48, porque es el menor número que se repite en los tres. Un último ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo entre 6, 9 y 12. Y este lo hice yo acá en mi pizarrita. ¿Qué hice? Anoté los múltiplos del 6, 12, 18, 24, etcétera, etcétera, etcétera. Luego escribí los múltiplos del 9 y por último escribí los múltiplos del 12. ¿Qué tengo que hacer ahora? Observar cuál es el menor múltiplo que se repite en los tres. El 6, no. El 12 está ahí, pero acá no está, no sirve. El 18 está ahí, acá tampoco está, no sirve. El 24 está acá, pero ahí no está, no sirve. El 30, no. Y el 36, sí. Podemos ver que el 36 está repetido en las tres filas. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 6, 9 y 12 es el 36, porque es el menor múltiplo que se repite en los tres. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve aprender esto? Nos sirve para resolver algunos problemas como el que aparece acá. Ana y Emilia recorrerán un mismo trayecto en bicicleta. Ambas parten del mismo punto. Ana va a parar cada 6 kilómetros y Emilia cada 8 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que Ana va a ir de 6 en 6, o sea que va a ocupar los múltiplos del 6. Y Emilia va a ir parando de 8 en 8, o sea que va a ocupar los múltiplos de 8. Si yo quiero saber en cuántos minutos más, en cuánto tiempo más ellas se encontrarán, lo que yo tengo que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 para saber cuándo estos dos números se encuentran. Resolvamos este problema. Si yo escribo los múltiplos del 6, que son los de Ana, tengo que ella va a parar en el 6, en el 12, en el 18, en el 24, en el 30 y así va a seguir parando cada 6 kilómetros. Si yo escribo los kilómetros de Emilia, ella va a ir parando de 8 en 8, o sea que va a parar en el 8, en el 16, en el 24, en el 32, en el 40, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero saber cuándo se encuentran estos dos números, busco el mínimo común múltiplo, o sea, el primer múltiplo que se repite en ambos números. ¿El 6 se repite? No. ¿El 12? No. ¿El 18? No. ¿El 24? Sí. Podemos ver que los números de Ana y Emilia se encontrarán cuando lleguen al número 24. Entonces, ¿a cuántos kilómetros del inicio se encontrarán? Se encontrarán a los 24 kilómetros después del inicio. También nos sirve para resolver adiciones y sustracciones de fracciones de distinto denominador, pero en este momento no lo vamos a ver porque es materia que vamos a trabajar más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, sí es importante que aprendamos mínimo común múltiplo porque luego lo vamos a utilizar cuando veamos fracciones. Por último, les dejo un desafío, una actividad que necesito que ustedes puedan trabajar en su cuaderno. Los invito a resolver los siguientes ejercicios. Encontrar el mínimo común múltiplo entre 6 y 9. Ustedes puedan hacerlo en su cuaderno y decirme cuál es el mínimo común múltiplo de estos dos números. Hacerlo con el 4 y el 12, buscar su mínimo común múltiplo. Y hacerlo con el 10, el 12 y el 15. Con esos tres números, buscar el mínimo común múltiplo. Y también tengo un problema para ustedes
a ver si es que podemos resolverlo y comentarlo en la próxima clase según sus respuestas. Vicente va de la casa a la casa de su abuela. Él va cada 7 días va a visitar a su abuela. Sin embargo, su hermano Luis va cada 4 días a visitar a su abuela. La pregunta es, ¿cuántos días van a pasar para que ellos se encuentren en la casa de su abuela? O sea, Vicente va de 7 en 7, Luis va de 4 en 4. ¿Cuál será el primer múltiplo que se repite y el día en que ellos se encontrarán en la casa de su abuela? Espero que puedan resolverlo en su cuaderno. De lo contrario, si es que alguien no puede, pensemos en esta pregunta. ¿Qué fue lo que más me costó? ¿Hay alguna duda que les haya quedado a ustedes? ¿Fuimos capaces de lograr el objetivo? Los invito a que respondan esta pregunta en los comentarios, dejando las dudas, consultas o si es que hay algún ejercicio que no pudieron hacer para que lo revisemos juntos en la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos.